Que Dios les bendiga a todos ustedes. Hoy vamos a estudiar en el libro de Colosenses, que está en el Nuevo Testamento, y vamos a estudiar Colosenses capítulo 3, versículos 1 a 4. Colosenses capítulo 3, versículos 1 a 4. Y lo que vamos a hacer es que vamos a leer el pasaje entero, versículos 1 a 4, y luego vamos a repasar sobre el pasaje para estudiarlo en más detalle, versículo por versículo. Leamos. Empezando en versículo 1. Dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Así que este pasaje se enfoca en la unión con Cristo que cristianos tienen. Y nuestra relación con Cristo, nuestra unión con Él, nos garantiza las bendiciones espirituales de Dios y también nos da un gran propósito en nuestras vidas, en este mundo. Así que no podemos vivir como quisiéramos a veces. Tenemos que obedecer al Señor y vivir por Él porque estamos en relación con Él. Nuestra relación con Cristo tiene implicaciones profundas en cuanto a cómo debemos vivir. Regresemos a versículo 1. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Ok, aquí Pablo dice que nosotros cristianos hemos resucitado con Cristo. Hemos resucitado con Cristo. Y esto significa que mediante nuestra unión con Cristo, su resurrección tiene un efecto poderoso en nuestras vidas. Y literalmente, mediante la resurrección de Jesús, nosotros tenemos una nueva vida espiritual. Porque en el pasado, cuando estábamos lejos de Cristo, lejos de Dios, estábamos muertos en nuestros pecados. Éramos enemigos de Dios, estábamos en rebelión contra Él y no teníamos esperanza. Pero cuando Él nos salvó por medio de fe en el Señor Jesucristo, cuando Él nos perdonó, entonces Jesús nos resucitó espiritualmente. Jesús nos dio una resurrección espiritual, así que ahora mismo tenemos una nueva vida espiritual en Cristo. Y también la resurrección de Jesús nos garantiza una resurrección física en el futuro, cuando Él venga de nuevo. Mediante nuestra unión con Él, vamos a compartir en su resurrección física también. Él nos va a resucitar cuando Él venga. Así que tenemos una resurrección espiritual en este momento, y también Él nos resucitará en al fin del tiempo. Así que tenemos bendiciones en Cristo, muchas bendiciones en Cristo. Y dado que esto es verdad, entonces debemos buscar las cosas de arriba. Si hemos recibido vida de arriba, entonces debemos buscar las cosas de arriba. Si hemos sido nacidos de arriba, entonces debemos vivir por las cosas de arriba y fijar nuestra atención en las cosas de arriba. En las cosas de arriba, básicamente son las cosas que se tratan profundamente de Dios, de Cristo, de su sacrificio, de su resurrección, del reino de Dios, de las escrituras, la oración, la iglesia, la santidad, etc. Cosas así. Así que debemos buscar estas cosas, tratando con todas nuestras fuerzas de crecer en conocimiento y amor. Debemos leer la Biblia día tras día tras día y orar y estar con otros cristianos compartiendo mensajes de ánimo y compartiendo la palabra. Debemos buscar el rostro de Dios y tratar de conocerlo sobre todo. Estas son las cosas de arriba. Debemos buscar estas cosas sobre todo, porque hemos sido nacidos de arriba. Ok, continuando en versículo 2, Pablo continúa diciendo: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hemos sido nacidos de Dios, así que mis hermanos, ¿por qué nos preocupamos mucho por cosas terrenales?
Y cosas terrenales pueden ser búsquedas terrenales, el dinero, la fama, el pecado, el placer, la comida, el trabajo, etcétera. Cosas así. Y aparte del pecado, obviamente, bueno, estas cosas no son malas. Dios creó estas cosas y como cristianos no dejamos de vivir en este mundo y no dejamos de disfrutar estas cosas. Continuamos viviendo y disfrutando estas cosas, pero no vivimos por estas cosas sobre todo. Dejamos de fijar nuestra atención principalmente en ellas. Y en vez de hacer eso, nosotros pensamos en la eternidad sobre todo. Eso es la diferencia. Porque muchos cristianos muchos cristianos creen que para ser cristiano tienes que vivir una vida aburrida y no puedes consumir el entretenimiento y cosas así, pero eso no es verdad. Todo lo que Dios creó debe ser recibido con gratitud. Así que bueno, no dejamos de disfrutar las cosas de este mundo, las cosas que no son pecado, obviamente, pero dejamos de vivir por estas cosas principalmente, porque el resto del mundo está viviendo por estas cosas y no por Dios. Pero nosotros, en vez de hacer eso, debemos vivir por Dios, por las cosas de arriba, concentrando nuestra atención en las cosas más importantes que hay, en cosas eternas. Pensamos en la eternidad sobre todo. Eso es nuestra responsabilidad, mis hermanos. Y tiene sentido porque hemos recibido vida de Dios. Y un buen ejemplo de esto, y del peligro de no pensar en las cosas de arriba sobre todo, bueno, son las redes sociales, pues. Eso es un gran ejemplo. Porque, bueno, yo quiero ser claro que en este momento estoy usando YouTube, una red social para difundir el evangelio, para evangelizar y para proveer alimento espiritual a mis hermanos en Cristo. Y bueno, eso es un buen propósito de las redes sociales. Así que no estoy en contra de estas cosas. Pero las redes sociales son una gran tentación para muchas personas en cuanto al hecho de que pueden ser ídolos en nuestras vidas. Cuando las redes sociales se convierten en ídolos en nuestras vidas, entonces eso es un problema. Y muchas veces nosotros cristianos preferimos escaparnos a un mundo virtual en vez de enfrentarnos al mundo real. Mis hermanos, cada día hay personas muriendo y yendo al infierno. Cada día. Y cada día hay personas que están muriendo de hambre y de enfermedades. Y cada día hay más y más falsos maestros. Y cada día tenemos oportunidades para evangelizar, pero no aprovechamos estas oportunidades, mis hermanos. Creo que una razón principal por la que estas cosas están pasando es porque no pensamos en la eternidad sobre todo. Preferimos pensar en cosas que se tratan del entretenimiento y deportes y del trabajo y de nuestras relaciones terrenales. Y de nuevo, estas cosas no son malas, pero si fijamos nuestra atención principalmente en ellas, eso es un problema. Y yo creo que si nosotros cristianos abandonáramos las redes sociales, no por completo, pero abandonáramos los ídolos en nuestras vidas, como las redes sociales a veces, entonces creo que viviríamos de acuerdo con la voluntad de Dios más profundamente. Así que, por favor, no adoren las redes sociales, porque yo sé que puede ser una gran tentación para hacerlo durante estos tiempos. Vamos ahora a versículos 3 a 4. Dice, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Dice que hemos muerto con Cristo. Y mediante nuestra unión con Cristo hemos muerto a la esclavitud al pecado y a la esclavitud a las preocupaciones de este mundo. Así que pregunto de nuevo, mis queridos hermanos, ¿por qué nos preocupamos mucho por cosas terrenales?
Hemos sido librados del pecado, del reino de las tinieblas. Tenemos un gran propósito en esta vida. Podemos vivir por el Rey, pero muchas veces pensamos en cosas terrenales demasiado y por eso nos preocupamos por cosas que van a pasar. Vivan por cosas que no van a pasar y no por cosas que van a pasar eventualmente. No vivan por esas cosas principalmente, vivan por cosas eternas, mis queridos hermanos. Por favor, porque hemos muerto a la esclavitud al pecado, así que tenemos esperanza, tenemos vida en Cristo. Y de hecho, Cristo es nuestra vida. Dice en versículo 4, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Así que Cristo es nuestra vida. Y tenemos una vida gloriosa en Él, la cual se manifestará llenamente cuando Él venga de nuevo. Y viviremos con Él en gloria por siempre. Él es nuestra vida. Él nos ha salvado del pecado, nos ha salvado del infierno, y Jesús nos ha dado un propósito en esta vida. El gran propósito de vivir por Dios, por el gran Rey, y de amarlo sobre todo, y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que Cristo es nuestra vida. Y conocerlo, de hecho, es vida eterna, porque Él es el autor de la vida y Él es nuestra prioridad en esta vida. Cristo verdaderamente es nuestra vida. Gloria a Dios por eso. Así que, mis hermanos, en la luz de todas estas verdades, debemos vivir por la eternidad sobre todo. Debemos fijar nuestra atención en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Y con la ayuda del Señor lo haremos. Amén.